Muy bien, primero que todo, bienvenidos a la iglesia. Tenemos un día muy caluroso el día de hoy, como está 101 grados de temperatura, me parece, ¿verdad? Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy, ustedes saben que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Dios tiene un plan perfecto y está ejecutando su plan a través del tiempo. Y claro está, este plan se va a cumplir al pie de la letra. Él sabe todas las cosas de antemano y nosotros simplemente lo vamos descubriendo a medida que nosotros vivimos en la faz de la tierra, que en el periodo corto que tenemos para descubrir estas cosas. La manera más rápida de descubrirlas es a través de la palabra de Dios, porque nos guía, especialmente si nosotros crecemos espiritualmente, porque tenemos tanta información que viene a nosotros que la podemos colindar, la podemos unir y podemos ver exactamente lo que Él está haciendo. Para nosotros es una paz y una tranquilidad extraordinaria. Entonces, ese es el motivo por el cual estamos haciendo este estudio en este momento del libro de Deuteronomio específicamente, porque ahí es donde se encuentra la base fundamental pues, de todo lo que estamos estudiando y este plan organizado de Dios para la raza humana. Y estamos haciendo el estudio, hoy vamos a entrar en en el capítulo 13, y este es el incremento número 176. Pero antes de iniciar nuestra clase, ya ustedes saben que Dios es espíritu. El que adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Y nosotros tenemos la provisión divina a través de la fe en el Señor Jesucristo, de haber nacido espiritualmente para que podamos captar la información espiritual y de una forma espiritual. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de la provisión divina de la confesión, si es necesario, y después de esto iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros tenga la máxima producción espiritual para la honra y la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos viendo este asunto en el libro de Deuteronomio de lo que es esta guerra santa. La Guerra Santa. Y hoy vamos a concluir esa porción porque tenemos mucho que ver ya en el capítulo 13. Y la semana pasada vimos algunos de los detalles acerca de este asunto y les voy a dar solamente las partes importantes porque ya hemos pasado 2 veces por aquí y simplemente para refrescarles la memoria. Les dije que la conquista fue una revelación histórica que se asemeja al juicio final de Dios. Y anticipo pues a esta guerra santa global en su segunda venida. Y de las cosas que hemos visto es que esto se trata nada más y nada menos de una guerra que es local, no es una guerra global y no aplicaba a todas las naciones, era local tanto pues como ustedes pueden ver en su espacio como en su tiempo, era como un tipo de laboratorio que hablaba del reino venidero de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es muy interesante ver, porque yo les he comentado que la ley mosaica va a ser implementada en el transcurso del milenio. Ciertas porciones de la ley, otras no, pero la mayor parte van a ser ejecutadas. ¿Por qué? Y aquí tenemos pues en la época en que se forma el Estado de Israel, las leyes que había propuesto Dios para que el pueblo tuviera una gran prosperidad y que tuvieran a Dios primordialmente en sus mentes y que se alejaran de las naciones paganas, que no emitieran ninguna injerencia de estas religiones paganas dentro del país. O sea que él no quería nada de esto para su pueblo. Vimos que también esta Guerra Santa era histórica. Esto no fue un asunto de una declaración de algún profeta, sino fue un evento específico diseñado por Dios. No estaba en la mente de un individuo como lo hace pues Islam, que es un solo profeta que le habló este ángel y que le dio una revelación y que ahora él forma una religión. No, aquí tenemos que todo lo que vemos en la Biblia es histórico y tiene pues lugares, fechas, nombres, o sea, todo lo necesario para documentar el hecho de que esto ocurrió y pues con los testigos que esto también conlleva. Entonces la Guerra Santa fue local, fue histórica y eso significa que fue real y fue interpretada por Dios, o sea que también es reveladora y Dios explica por qué tuvo que tomar lugar. Entonces la Guerra Santa fue local, histórica y reveladora. Y analizamos el propósito escritural de la Biblia y notamos que el trasfondo se encuentra en la historia de Sodoma y Gomorra y que Sodoma y Gomorra los hace caer. Eso fue la primera familia pues, de Abraham, la primera familia judía, cae porque no pudieron pues, evangelizar a ese pueblo, sino ese pueblo más bien lo que puso fue lo que los trastornó a ellos. Y también vimos el asunto de la discusión ética cuando entramos en ese edificio que tiene la política, la ética, la epistemología y la metafísica. Nos damos cuenta que la ética esta era un asunto importante
y nos dimos cuenta también que el asunto de la Guerra Santa de Israel era limitada geográficamente y nunca fue utilizada fuera de la tierra de Israel. Dios solo autorizó dentro de los límites geográficos y nunca fue utilizada para propagar la fe hacia los otros países, que es lo que proponen los musulmanes. Ellos dicen que, bueno, ustedes mataron una cantidad de gente, hicieron genocidio, pero nosotros también lo podemos hacer, lo que pasa es que lo hacemos en mayor escala. Pero cuando nosotros analizamos lo que hace Dios en Israel y lo que está haciendo Islam, vemos que es una cosa completamente diferente. Es una tergiversación de lo que Dios hizo y ellos están haciendo eso para poner su religión en la vanguardia, pues para que las personas que no crean, los que las matan y de esa manera pues las obligan a temer a la religión que tienen ellos. Entonces, también nos dimos cuenta de la tensión que existe con el Nuevo Testamento, con las dos maniobras utilizadas, o sea, las dos líneas de razonamiento que estudiamos con detalle. Y la primera fue el asunto de la herejía de Marción. En la iglesia primitiva vemos a Marción, que era un hereje y rechazaba la información que se encontraba en el Antiguo Testamento y solo aceptaba el Evangelio según San Lucas. Otros evangelios no los aceptaba y solamente aceptaba ciertas porciones. O sea que él inicia su propia religión y es expulsado de la iglesia primitiva por hereje. Y claro está que notamos que el día de hoy hay personas que asumen esa misma lógica, simplemente utilizan el asunto de la ira y de la gracia para lograr ese despeje, pues despeje entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque lo que proponen es que el Antiguo Testamento ha sido obliterado por el Nuevo Testamento y que ahora el Nuevo Testamento que propone la Iglesia ha echado a un lado el Antiguo Testamento. Y nosotros en esta iglesia nos damos cuenta de que todo lo que existe en el Nuevo Testamento tiene que estar anclado en el Antiguo Testamento. De otra manera es espurio, es falso, no sirve y nosotros ni le damos un lugar preferido a esa información, sino le echamos un lado porque ya sabemos, es descartada fácilmente por una persona entendida, en otras palabras. No puedes descartar porque tú sabes que todo tiene que compaginarse con el Antiguo Testamento. Y el segundo argumento tiene que ver con la otra maniobra que está siendo utilizada más al día, pues personas que tienen y entienden el asunto, y es la de reinterpretar el texto del Antiguo Testamento radicalmente de tal manera que no enseñe el asunto de la Guerra Santa. Entonces tú le quitas el asunto de la Guerra Santa y de ese lado pues dice, bueno, eso nunca existió, eso fue una invención, entonces no se tiene que apegar a esa información. Y también vimos la alegoría, que es otra maniobra utilizada pues que inyecta el pensamiento humano a los eventos alegorizados. Y dice, no, eso simplemente es una alegoría, eso no ocurrió en la realidad. Eso que lo que los judíos escucharon fue una alegoría de que Dios simplemente les había dicho esto para que ellos pudieran poner esta información. Y además de eso, posteriormente ellos fue que escribieron esto. O sea que en realidad no lo recibieron y era una información alegórica en el asunto de que era interpretada de una manera diferente de lo que ellos lo habían dicho, ¿verdad? Porque no era realidad, sino que era algo imaginario en la mente de ellos. Y finalmente vimos el acercamiento más popular en los círculos evangélicos el día de hoy, que es el centro interpretativo, del cual les hablé, y que toma el texto y hace de ese el centro interpretativo. Y les mostré a Juan, y cuando tú ves que Dios es amor, entonces todos los demás textos tienen que estar de acorde con ese texto de ahí, tienen que alinearse. Y eso es una manera pues de echar abajo muchas cosas, porque la ira de Dios existe, entonces dice, bueno, la ira y el amor no son compaginables y por eso pues no puede ser. Porque ellos dicen que en el Antiguo Testamento solamente se ve la ira de Dios y en el Nuevo Testamento se ve la gracia de Dios. Y pasamos por una serie de versículos bíblicos que les hacen saber que sí, el Nuevo Testamento habla mucho de la ira de Dios, muchísimo. Y también habla del infierno mucho más que del cielo. Y habla en el libro de Apocalipsis de la ira de Dios. O sea que sí hay mucha información en el Nuevo Testamento acerca de la ira de Dios, no es todo gracia. Y en el Antiguo Testamento hemos visto la vida de David, por ejemplo, que la gracia de Dios pues lo trae, no le quitó la vida, sino que le dio por cuotas, pues, el castigo que le tenía que dar. Hizo muchas cosas pues en el Antiguo Testamento que tenía que ver con la gracia de Dios. Entonces, cuando una persona quiere tener una conversación seria, y en eso estuvimos hablando un poquito, porque hay personas que te hacen preguntas para simplemente proponer su posición y no están interesados en la información que tú tienes, sino simplemente ellos quieren proponer lo que ellos saben y quieren que tú creas que esa es la verdad. Este tipo de personas, nosotros no entramos en ese tipo de conversación, pero si verdaderamente están interesados, entonces lo que nosotros hacemos es primero enseñarles las diferencias fácticas entre la Iglesia y el Antiguo Testamento,
en lo que concierne a la guerra santa en el Antiguo Testamento y en lo que concierne pues a la guerra musulmana o yihad, que ahí se ven las diferencias marcadas. Y en la Biblia pues la primera es localizada en un terreno o territorio específico, en un momento específico de la historia, mientras que en el Corán es universal y puede ir a cualquier lugar de la tierra. El tercero, en la Biblia es utilizada para eliminar una cultura que ha pasado el punto del arrepentimiento. Y eso es un punto muy importante, que llega un momento en la vida de una persona que pasa más allá del punto del arrepentimiento y ya Dios no tiene nada que ver con esa persona. Ya no puede ser rescatada, ya no sirve de nada, solamente está lista para ser tirada en el fuego. ¿Okay? Entonces, pero el Corán pues lo utiliza para avanzar el dominio islámico. Dios no hace eso, Dios lo hace para ya desechar por completo a estas personas. Entonces después pueden poner el argumento moral también, y eso nos hace regresar pues a aquellas tres preguntas que hemos venido haciendo por mucho, ya llevamos mucho tiempo estudiando ese asunto, y tiene que ver con el asunto de la ética, que depende de la epistemología y de la función de la metafísica. Ahora, ¿cómo enmarcamos las preguntas? Es lo que nos debemos recordar. Pero enmarcar las preguntas basado en la metafísica es muy interesante porque lo llevas al meollo, a lo que está en el trasfondo de todo lo que ellos dicen. ¿Okay? Y si tu trasfondo no es Dios, entonces tienes una metafísica equivocada y vas a partir de ahí para que tu epistemología, que es la verdad, como tú la entiendes, encaje con esa manera de pensar. Y de ahí parte una ética que, claro, está convulsionada pues, por lo que existe debajo de lo que respalda su opinión. Entonces, y nosotros pues entendemos de qué se trata el asunto y podemos hacer ciertas preguntas que dirijan a la persona al lugar de entender que esto no se hizo solo, que si hay una creación hay un creador, si hay un edificio hay un edificador, si hay un cuadro hay un pintor, o sea, es la causa y el efecto que te conduce pues a saber que hay una persona atrás de todo esto. El argumento que utilizan ellos también cuando hablas de causa y el efecto, entonces que fue la primera causa de Dios, pero Dios no tiene causa porque Él es eterno. Él es el que ejecuta la primera causa. ¿Me explico? Él es el creador de todas las cosas. Entonces, y llegamos a la pregunta sobre qué base me dices lo que me dices y cuál es tu autoridad moral para hacer que ese tipo de declaraciones que me estás haciendo. Y eso generalmente le quita la alfombra de los pies a la persona donde se está parada y la debasa. Y ella tiene que darse cuenta de que no tiene pues algo que verdaderamente respalde su posición. Y ese estandarte pues solo puede venir de fuera del tiempo y del espacio y de la materia, o sea, de Dios. No puede salir del hombre. ¿Por qué? Porque todos los hombres son diferentes y cada persona piensa como quiera y cada persona cambia, nosotros somos cambiables. Entonces finalmente la Guerra Santa entonces simplemente es otra imagen de la amenaza final del lago de fuego y eso es muy interesante también. Tenemos que entender que cuando tratamos con la justicia de Dios, y que es el punto de referencia con la raza humana. Señoras y señores, la referencia con Dios en lo que concierne a la raza humana no es el amor, es la justicia de Dios. La justicia de Dios tuvo que ser satisfecha y el hombre no la podía satisfacer. Solamente la satisfizo el Hijo de Dios. Y por eso fue a la cruz para pagar por nuestros pecados para que nosotros podamos tener esa unión. Claro está, esto está en un marco de amor. Pero el punto de contacto es la justicia de Dios. Por eso a Jesucristo se le conoce como el justo y el que justifica. Y de ahí entonces el amor de Dios puede venir a nosotros de una forma personal. De otra manera, el único amor que tenemos de Dios es impersonal. O sea, basado en sus normas y principios. Nosotros somos las criaturas del Creador. Él nos ama porque Él es superior a nosotros, pero no nos ama basado en lo que somos nosotros. Ahora, nos ama en lo que somos basados nosotros cuando tenemos la justicia de Dios en nosotros, que viene a través del justo y el que justifica. O sea que la cosa cambia dramáticamente cuando nosotros tenemos al Señor. Tenemos el amor personal de Dios en nuestra vida, guiándonos y dándonos lo mejor y lo máximo que Él ha preparado. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en mente. Aquí hemos visto pues el asunto del genocidio. Cuando tratamos con la justicia de Dios, como lo estamos haciendo, con este genocidio, esto está relacionado a la cruz, y está relacionado al infierno, y está relacionado al lago de fuego. Y nosotros no podemos decir, eso lo quiero hacer a un lado y ocultarlo porque todavía tenemos otros temas. Entonces, cuando tú dices eso, estás echando, pues, estás haciendo, o nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿y la cruz qué? ¿Vas a echar al lado también a la cruz? ¿O vas a echar al lado también al infierno? ¿O vas a echar a un lado del lago de fuego cuando existen y son cosas que Dios ha presentado como el aspecto alterno de la decisión humana de no creer en el Hijo? Te está diciendo, si tú no haces esto, esto es lo que te espera. Entonces no lo puedes echar a un lado. Todos estos asuntos se unen
Ese es el mismo problema y se aparece una y otra vez en la Escritura. Lo que sucede con la Escritura es que nos da a nosotros la información de muchos puntos de vista diferentes. Es la misma información, pero nosotros requerimos diferentes maneras de ver las cosas para que a la final penetre en nuestro corazón y la entendamos claramente. Ahora, si tú estás expuesto al estudio bíblico constantemente, tú vas a tener esa oportunidad de verlos de diferentes maneras y a la final llega a ser claro en tu mente. Y eso te da una paz y una tranquilidad extraordinaria porque sabes que sin duda alguna Dios es el que está encargado de todas las cosas. Y que lo único que tú tienes que hacer es confiar en Él y obedecerlo. Pero ¿cómo nos cuesta hacer eso? Porque no lo entendemos y nosotros queremos entender las cosas antes de hacerlas. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo dice, vengan a mí como los niños. O sea, créanme, yo soy el Señor su Dios. Pero entonces, para las personas que les cuesta, tiene mucha más información que te va dando y te la desmenuza y te la da poco a poco para que tú lo puedas entender. Y al final lo entienden porque Él nos ama a todos nosotros. Entonces, hay información para todas las personas, unas la entienden. A veces yo me digo, pues aquellas personas que son muy, pero muy inteligentes, se requieren más tiempo para entender las cosas de Dios. Y los que no son muy inteligentes, la entienden rápidamente con 3 o 4 palabras. No requieren tanta cosa, demasiado, me está dando mucha información. Ya yo creo, no me tienes que decir todo, yo creo. Ya, ese es mi Señor, ese es mi Dios, yo estoy aquí a sus pies, Él hace, yo creo hacer su voluntad. Ahora, sí hay otro aspecto de este asunto, que es que mientras más información tienes, después de haber querido al Señor, te va a utilizar más, porque Él utiliza personas preparadas. ¿Okay? O sea que una vez que tú pasas ese punto de la fe y tú sabes que Él es tu Señor, tienes que tener información adicional para poder tener esa producción de frutos espirituales que desea Dios de ti. Y Él te diseñó, o sea que no nos tenemos que preocupar por eso, porque a la final, Él, si tú eres positivo, te va a dar todo lo mejor. Él sabe hasta qué punto vas a llegar, Él sabe cómo funciona tu mente, Él sabe la información que tienes previa a llegar a Él, Él sabe todas las cosas, Él sabe lo que está sucediendo alrededor de ti, cuáles son las presiones que tienes en la vida, todo eso lo sabe. Y Él sabe que tú eres positivo y lo único que tienes que ser positivo. Crece, conoce lo que Él hace todo lo demás. O sea que Él garantiza el resultado. ¿Quién puede garantizar el resultado? Solamente Dios. Lo único que pide a ti es tu volición, tu libre albedrío, tu fidelidad, nada más. Y Él te va a dar la información poco a poco que necesitas para lograr el objetivo. Entonces, después de todo esto, hemos visto el asunto del espacio sagrado. Y eso es un asunto muy interesante también. Porque Dios nos habla a nosotros de un espacio sagrado y ese es el motivo por el cual Él escoge a Israel y lo lleva a la tierra prometida, porque ahí es donde quería poner el espacio sagrado de Dios. Ahora, tienen que enmarcar eso basado en el hecho de que nosotros ya sabemos que Satanás fue el que logró tener el mundo entero cuando engañó a Adán a través de la mujer. Que los dos cayeron. Entonces, Él es el gobernante de este mundo. Y nuestro Señor pone al administrador teocrático que viene siendo Adán. ¿Okay? ¿Okay? Ahora él fracasa. ¿Y qué pasa? Que Satanás es el que recibe ahora todo el gobierno mundial. Entonces ahora Dios llama al pueblo judío para que sea su embajada. Va a poner un lugar en la faz de la tierra de la cual él dirige su operación. Y él lo hace, primero que todo, a través de ese genocidio que mata a toda esta gente que era completamente, ya había pasado el punto de regreso, pues, porque estaban metidos en la maldad hasta la coronilla. Y por eso llama a su pueblo y dice, no se metan con nadie de estos lugares paganos, de estos países paganos que los rodean. Para nada, no lo acepten, ni los vean, ni los miren, ni acepten dentro de ustedes a profetas que digan mentiras. Toda la verdad es la que se tiene que promulgar desde Israel. ¿Por qué? Porque aquí va a estar el lugar sagrado, la sede del gobierno de Dios. La sede del gobierno de Dios. Y yo le he dicho que Jerusalén viene a ser la sede del gobierno de Dios. En estos momentos no lo es, pero la va a hacer porque él va a cumplir su palabra, su promesa la cumple perfectamente. Y claro está, lo que le espera al pueblo judío creyente es una cosa maravillosa, extraordinaria. O sea, es maravilloso lo que viene. Entonces, en lo que corresponde a esa presencia de Dios, nosotros sabemos que Dios es omnipresente. Y eso es muy interesante porque ¿por qué tenemos que decir que estamos hablando de la presencia de Dios en un lugar sagrado? Porque si Dios es omnipresente, está en todos los lados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene que tener un lugar sagrado si es omnipresente? Es una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, el asunto es que Él también es omnipresente en el infierno. ¿Quién creó el infierno? Dios. ¿Es omnipresente Dios en el infierno? Sí. ¿Sabe lo que está pasando en el infierno? Claro. Todavía no ha hecho el infierno, pero es el que lo va a tener, el que lo va a hacer.
Y Él no puede estar lejos de todo eso. Ahora, Él no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia, ni a lo que Él crea. Todo lo que Él crea, Él no está sujeto a lo que Él crea, Él está afuera de lo que Él crea, pero siempre está presente en todo lo que Él hace, que es muy importante. Entonces, cuando se habla del lugar sagrado, estamos hablando de algo especial, de algo adicional. Y por eso tenemos este libro de Deuteronomio donde nos permite ver este asunto. Entonces, lo que queremos decir con la presencia del Señor es, definimos con una P mayúscula esta palabra, y es donde Él se comunica con nosotros aquí en el tiempo. Entonces el lugar sagrado es el lugar de la presencia donde Él se comunica con nosotros. Siempre está presente, en este momento está presente aquí, pero no se está comunicando con nosotros verbalmente, ¿okay? Cara a cara. Sí lo está haciendo a través de su palabra, que sí lo está haciendo, pero Él está en todos lados. Está aquí, está en la China, está en Júpiter, está en todos lados, en todo el sistema planetario que Él ha hecho, está en el sistema cosmológico, está en todo, en toda la creación. Y completamente, no que un dedito aquí y un pelo allá, no. Él está en todas partes a todo momento. Pero el asunto es el asunto de la comunicación, Y después de que Él se comunica con nosotros, hay un tiempo en blanco. Ese tiempo en blanco no implica que su omnipresencia no esté ahí, sino simplemente que no se está comunicando con nosotros verbalmente. Y específicamente pues con el pueblo de Israel, que era el que recibía la comunicación verbal. Entonces, hay un tiempo de blanco y donde mora la presencia de Dios, y aquí pues no es omnipresencia, sino una ubicación especial donde ocurre la comunicación. Ese es el lugar sagrado. En otras palabras, eso es lo que quiero decir con un lugar sagrado. Es un lugar de reunión entre Dios y el pueblo. Y Dios dicta el lugar de reunión con Él. Nosotros no podemos decir, te quiero ver allá. No, Él te dice a ti, quiero verte en tal y tal lugar. ¿Okay? Prepara todo esto y Él te da las instrucciones, te da todo lo necesario para que lo puedas hacer. Nunca te pide Dios hacer algo sin primero darte todo lo que necesitas para cumplirlo. Así funciona. Entonces, la esencia de Dios no ha cambiado. Tenemos que tener esto en mente. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde está el lugar de reunión el día de hoy? Y nos damos cuenta que la iglesia ha sido nombrada como la iglesia de Dios, como el templo de Dios individualmente. Cada uno de nosotros somos el lugar de reunión. ¿Oyeron eso? Donde Dios se comunica con nosotros. Jesús nos dice que el lugar de reunión está en nuestros corazones y se los pongo aquí en este Juan 4, 23, 24. Fíjense lo que nos dice. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Dónde puedes hacer eso? En tu corazón. Tu corazón, en tu alma, espiritualmente hay un lugar sagrado. Es el lugar de reunión. Por eso tienes que estar confesado, porque tú no puedes tener la comunicación con Él si no estás en el estado espiritual. Entonces, ahora nosotros podemos comunicarnos con Dios. Nosotros nos comunicamos con Él, ya puede ser verbalmente, puede ser en tu mente. Los sueños son parte de un sistema anímico de la persona. Si tienes mucha información bíblica, tú vas a poder hilvanar esos pensamientos y vas a tener revelación que produce la palabra de Dios en ti. O sea, cuando tú, no se han dado cuenta ustedes a veces que tratan de resolver un problema y por más que piensan en el asunto y más vuelta le dan, no lo pueden resolver, ¿verdad? No lo puedes ver. Incluso hay cosas que son tan simples que tú no las puedes ver. Viene un amigo y dice, ¿por qué no haces eso? Ay, eso no lo había pensado. Pero hay otras cosas que no vas a un amigo, sino que no las puedes resolver, ¿no? O sea, y vas y duermes y al día siguiente en la noche, ¡pam!, te viene una idea. Claro, si esta es la manera de hacerlo. ¿Correcto? Entonces, es el mismo concepto. El concepto es que tú ahora con el conocimiento bíblico puedes enlazar toda esta información y puedes llegar a una conclusión bíblica. Pero no quiere decir que Dios está hablando contigo en tu sueño y te está dando información adicional. ¿Sí ven la diferencia? O sea que sí puede ocurrir, pero ocurre con el contenido bíblico que tienes en tu corazón. Y mientras más contenido bíblico tengas en tu corazón, más puedes hilvanar el asunto, más puedes tejer la información. Pero no es que Dios se está comunicando contigo verbalmente para darte algo especial. Tiene que concordar lo que tú estás pensando con lo que está escrito en la Biblia. Si no concuerda, no estás recibiendo la información del lugar apropiado. Entonces, dice, porque ciertamente los tales, el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y estuvimos viendo entonces el asunto de Juan 7, en ese famoso discurso donde él pues derrama el agua y dice, ríos de agua viva saldrán de ustedes, de su corazón. Y en esa ocasión le cité a 7:38 de Juan,
el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y estamos viendo de que esto habla de la presencia de Dios, porque de la presencia de Dios sale agua viva. Entonces, es la presencia de Dios la que está produciendo eso. Y la semana pasada les hablé un poquito acerca de esto. Si pueden captar la imagen de lo que él está diciendo aquí, piensen en el Edén, porque en el Edén había un lugar de adoración. Entonces, y ahí había un lugar sagrado. ¿Y qué salía del Edén? Agua. El agua salía del trono de Dios y eso era lo que emanaba del lugar sagrado. El agua de Dios, eso se convirtió en 4 ríos lo que salía de ahí. Entonces, también el libro de Apocalipsis, cuando llegamos al último punto del estado eterno, en el libro de Apocalipsis, recuérdense que según el estudio que hemos hecho, en lo que concierne al reino de venidero, nos dimos cuenta que Arnold Fruchtenbaum hace un estudio y se da cuenta que los primeros 20 capítulos del libro de Apocalipsis tienen que ver con la información que se encuentra en el Antiguo Testamento, pero en una forma organizada. Toma la información que se lo dio a los profetas, las organizan los primeros 20 versículos, no hablan nada acerca de lo que es el estado eterno, sino todo lo que hablan es acerca del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Pero después, en los últimos 2 capítulos, sí habla del estado eterno. Entonces, en lo que concierne al estado eterno, ahí está el trono de Dios y del trono de Dios sale agua. Entonces, se los pongo aquí y tiene que ver con Apocalipsis 22:1. Y me mostró un río de agua viva, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, cuando habla de este río de agua viva, está hablando de que en tu propio corazón está la morada del Señor. Tú eres el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo prepara tu corazón para que el Padre y el Hijo moren en ti. Nosotros tenemos la morada del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Okay? Pero tiene que ser en el estado de espiritualidad. Ahora, hay una cosa muy interesante. Aquí, solamente, aquí en este lugar, no solamente estaban los judíos, también podían entrar los gentiles, especialmente en el templo, ¿verdad? Pero Satanás también podía estar aquí, y podía estar aquí, pero en el lugar santísimo solamente Dios. Es el lugar santísimo en lo más profundo de tu corazón, en tu espíritu, está Dios, y cuando tú confiesas tus pecados, tienes comunión con el Señor. Ahora, es muy grande para nosotros entenderlo, tenemos que aceptarlo por medio de la fe con la información que Él nos está dando a nosotros. O sea que cuando tú estás hablando con el Señor, lleno del Espíritu Santo, estás comunicándote con el Padre. ¿Okay? Y generalmente, a medida que vas creciendo espiritualmente, tus peticiones al Padre van semejándose más y más a su plan. Ya no estás pidiendo para ti, ahora estás pidiendo ¿para qué? Para que el plan de Dios se expanda. Estás pidiendo a favor de lo que mandó el Padre a su Hijo a hacer. Tú te estás poniendo a su disposición. Por eso dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia, que es Cristo, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. No andes buscando lo tuyo. Es más difícil cuando tú buscas lo tuyo propio. Busca al Señor y verás si Él te da todo lo que tú necesitas, porque Él guía tu vida. Abre tus ojos, te ves, las cosas las vas a ver de una manera completamente diferente. De una manera que jamás habías visto, pero requiere tiempo para llegar ahí y darte cuenta de que cuando tú haces eso, tú tienes resultados extraordinarios. Lo mismo que una mujer inteligente que atiende a su marido y el marido es inteligente y se da cuenta de que tiene una tremenda mujer, ¿cómo la va a tener? La va a tener su consentida, pues igualmente, de la otra manera también funciona. El hombre que trata bien a su mujer y la tiene como una reina y la quilata, ella lo va a querer, lo va a amar y está pendiente de sus deseos y él también los de ella, se dan cuenta, en diferentes formas, pero ¿no es más placentera la vida de esa manera? Que estar pensando en ti, ¿qué me pasa a mí? Que no, es mucho más placentera verla de otra manera. Y cuando se trata de Dios, que es absolutamente perfecto, muchísimo más. Porque Él dice, les acabo de leer el versículo bíblico, que dice que Él es, a los que lo aman, Él persigue con bendiciones extraordinarias. Él busca a las personas que busquen con su corazón al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, todo esto que les estoy diciendo concuerda muy bien con esta información que les estoy dando acerca del lugar sagrado. Entonces tenemos que esta es la comunicación pues de la vida eterna. Y esta es la habilitación para vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo en nosotros morando como el lugar santísimo de Dios. No en la carne, porque la carne no puede agradar a Dios. Nuestra carne está en guerra en contra del Espíritu. Pero el Espíritu sí hace la voluntad de Dios. De manera que esa es la conexión que tenemos. De ríos de agua viva tiene que ver con el templo de Dios y con la presencia del Señor, el lugar donde Dios se comunica con nosotros. ¿Okay? ¿Cómo se comunica? A través de su palabra.
o la palabra escrita. Y Él ha puesto su palabra mayor que su nombre. Así nos dice nuestro Señor. O sea que su palabra es la que está, es el código de información que nos programa a nosotros para tener la vida que Él espera de nosotros. Pero no nos puede programar sin nuestra esencia. Nosotros tenemos que querer recibir la información. Si no la quieres recibir, no te puede hacer nada. No te puede obligar, ni te va a obligar tampoco. Entonces, por eso ustedes pueden ver que hay personas que avanzan y suben y hay personas que no. Todos son cristianos, pero tienen lugares diferentes porque ponen a Dios en una manera diferente. Hay personas que se disparatan con las emociones y es pura emoción y no hay entendimiento, no hay conocimiento, entonces hacen las cosas de su manera porque no tienen las instrucciones divinas que los conllevan. O sea, la metafísica de ellos está atiburrada con el sistema cósmico. Tienen un poquito de metafísica divina y el resto del sistema cósmico la mezclan. ¿Y qué es lo que pasa con la mezcolanza? Bueno, es precisamente lo que Dios no quiere que tengas en tu corazón. Dios no quería que se mezclaran con los sistemas paganos. Y si lo hace, entonces sale un garabato en tu vida. Y hace de tu vida un garabato, hace de tu vida un problema, porque no lo puedes entender. No puedes descifrar de qué se trata todo esto. ¿Por qué? Porque siempre se está entrometiendo el asunto del sistema cósmico, que está ahí como un corrosivo, pues, que te echa a perder tu vida, te la daña, no permite que tu fe brote y tenga su máxima expresión. Bueno, de todas maneras, entonces, finalmente tenemos que recordar que la gracia es temporal. Nosotros, claro, entendemos que la gracia de Dios es la que nos salvó, la gracia de Dios es la que nos permite crecer, la gracia de Dios, pero va a llegar un momento en que la gracia se acaba. Es la política de Dios en estos momentos para la raza humana. La gracia existió en los tiempos de Abraham, la gracia existió en los tiempos de Israel, la gracia existe hoy en día, ¿okay? Pero va a llegar un momento donde termina la gracia. Ya han existido momentos históricos donde Dios retira su gracia. Entonces, eso lo vamos a ver porque a nosotros lo tenemos que entender para no incurrir en el error. Es un asunto muy sobrio, pues, que tenemos que recordar que el día de la gracia no va a existir para siempre. Y es aquí donde termina, pues. Aquí es donde termina. Un día va a cesar, así como cesó para los cananeos. ¿Okay? Los cananeos son los que estaban en la tierra prometida y terminó la gracia para ellos y Dios los obliteró. ¿Qué hizo Dios con ellos? Bueno, eso es el famoso genocidio de Canaán, ¿verdad? Y ahí se terminó el día de la gracia para ellos, pero ellos no son el único pueblo que va a experimentar eso. Todo el mundo va a experimentar el hecho de que la gracia de Dios termina. Todo el mundo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, en el día en que comience, que se lleve a la iglesia, que llegue a los santos, comienza la gran tribulación y se terminó la gracia. Eso significa que aún las personas que creen en el Señor Jesucristo van a ser muertas, pero se salvan. ¿Okay? Pero no todos, porque Él va a mantener muchos de los de Él ahí, porque son los que van a poblar el milenio, pero la gracia se acaba. Pues bien, ahora, después de haber visto el asunto de la guerra santa, vamos a entrar al capítulo 13, porque ahí vamos a ver cosas muy interesantes. El capítulo 13 tiene que ver con la implicación de los 10 mandamientos. Y ya hemos visto pues el quiasmo una y otra vez, entonces quiero pasarlo por la primera parte. Y es la siguiente: solamente Dios es digno de adoración. Solamente Dios. Y el sí mismo o el ego no es digno de adoración. Entonces, ya hemos visto la exactitud del lenguaje en los procedimientos judiciales o jurídicos. Entonces, ahora vamos a ver qué es la integridad en el lenguaje, porque tiene que haber integridad en el lenguaje para que las cosas funcionen. Una de las cosas a las cuales se apega el sistema cósmico es a tergiversar el idioma, para hacer que diga una cosa que no es, cambiarle el significado a las cosas y de esa manera pues se conduce a otro lugar. Nosotros hemos visto eso con Platón en la Residencia o Meno, que escribe él utiliza ese subterfugio, lo utilizan los abogados muchos, lo utilizan personas que estudian la retórica, que le cambian el significado a las palabras y con eso ellos hacen desastre. ¿Okay? Pero bíblicamente el lenguaje tiene que mantenerse cohesivo e incambiable. Entonces, y de acuerdo como lo enseña la palabra de Dios. Entonces vamos a ver lo que es la integridad del lenguaje entonces. Ahora en el capítulo 13 Dios usa la ley por casos o jurisprudencia precedente. Eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Y esto es lo que ocurre en una sociedad del reino de Dios. Recuérdense que el reino de Dios ese es el momento incipiente o que comienza pues el reino de Dios. La información que se le está dando al pueblo de Israel en estos momentos es para todo el pueblo. Ahí no hay rey en estos momentos, señoras y señores. Hay información divina para el pueblo, si se dan cuenta. Entonces,
La información conlleva con ella también el hecho de que la persona tiene que aceptarla y tiene que responsabilizarse por esa información. Si no se responsabiliza, entonces no va a hacer caso de ella y no la va a tomar pues con el valor que tiene. Entonces, eso es lo que ocurre en una sociedad del reino de Dios para proteger la integridad del lenguaje y seguir los mandamientos 1, 2 y 3. No utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Okay? Entonces, eso se inicia en el versículo 32 del capítulo 12. Y vamos a ir por un momento, les voy a leer todo esto y después vamos a entrar en la minucia de estos versículos. Y ahí lo tienen en la pantalla. Dice lo siguiente: cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadirás ni le quitarás. O sea, no puedes estar cambiando, no puedes estar metiendo, no puedes estar en la alegoría, no puedes estar haciendo exégesis diciendo que esto es lo que significa, cuando Él te está dando el significado preciso de lo que está diciendo, ¿verdad? Ni le vas a añadir palabras ni le vas a quitar palabras. Es exactamente como Dios te dice. Y después dice: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual te había hablado, diciendo: vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles, no darás oído a las palabras de este profeta o de este soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor vuestro Dios andarán, y a Él temerán, y guardarán sus mandamientos, y escucharán su voz, y le servirán a Él, y se unirán a Él. Pero a ese profeta, o a ese soñador de sueños, se le dará muerte. Fíjense, pena capital por tergiversar la palabra de Dios. Pero, entonces, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora nosotros entendemos muy bien qué significa quitar el mal. Porque a veces nosotros vemos la palabra mal como que con un significado muy endeble, sí, muy suave. Pero no, está hablando de la política de Satanás. La política de Satanás es el mal, el conocimiento del bien y del mal. Con eso él propone todo. O sea, esta palabra conlleva todo el sistema cósmico. ¿Okay? Entonces él no quiere un ápice del sistema cósmico con este pueblo. Claro, él sabe que ellos no lo van a lograr, pero de todas maneras le da las instrucciones. ¿Cuándo se va a lograr esto? Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar la faz de la tierra con nosotros. Con nosotros. Con los incorruptibles. Lo que no conoces en este momento de la palabra de Dios va a otorgársete cuando pases por el tribunal de Cristo, si eres vencedor, para que tú puedas gobernar con el Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, para nosotros, yo les he dicho una y otra vez que la mejor inversión de nuestro tiempo que podemos hacer no es redimiendo la vida con las cosas corruptibles como el oro o la plata o las piedras preciosas, sino con la palabra de Dios, que es el oro imperecedero, oro refinado. Eso es lo que nosotros nos tenemos que llevar. Si te llevas lo de aquí, se quema en el tribunal de Cristo. ¿De qué te sirvió? Es más, no te lo puedes llevar físicamente, no te lo puedes llevar. Y lo que buscas con tanto anhelo es lo que menos vas a tener, y si lo tienes te das cuenta, bueno, pues esto es todo lo que hay. Cuando tienes y lo tengas, te vas a decir, bueno, esto no me causa felicidad. Puedes tener un chorro de billete en el banco, ¿y qué haces con el chorro de billete en el banco? Sentirte bien porque lo tienes. ¿Me explico? ¿O qué? ¿Vas a comer más bistec porque tengas más dinero? ¿O vas a comer más comida porque tengas más? No puedes comer más. Vas a llenar tu casa de frutas y tu despensa de comida, pero solamente te puedes comer una. ¿Sí me explico? ¿Y te va a causar felicidad eso? No. Simplemente que le das gracias a Dios porque tienes todo eso, pero más allá de eso, ¿para qué? No hay más. ¿Te das cuenta? Te puedes pasar buscando la vida en la búsqueda desesperada por la felicidad. Y eso es lo que hacen las personas que tienen mucho dinero. Comienzan a viajar de aquí para allá, a conocer la gente de este mundo. Gente que está perdida, que no conoce a Dios para nada. Vas a ver el estilo de vida que ellos tienen, para corroborar lo que dice la palabra de Dios. ¿Está diciendo el pastor que es malo viajar? De ninguna manera. No, tú también tienes que descansar y te das un viaje para disfrutar un poco tu vida, pero sabiendo las cosas y poniéndolas en el lugar adecuado. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, entonces me voy a dedicar a la vida alegre, voy a tomar, voy a hacer fiesta, voy a tener amistades, voy a tener carro del último modelo, voy a hacer esto, y todo eso no te hace feliz. Es más, las personas mientras más buscan esa felicidad, más infelices son. No pueden encontrar el genuino amor. Una persona que tiene mucho dinero, que se ha gastado su vida buscando el dinero, no consigue el verdadero amor. Tiene miedo. Esta está conmigo por el billete. Esto no es un verdadero amor. Y yo creo que me quieran por lo que yo soy.
¿Te das cuenta? ¿Y cómo vas a conseguir eso? ¿Ah? Si esa persona que está buscando de ti es una especialista en cazar gente de billetes, se ha preparado para... ¿Ustedes saben que hay mujeres que estudian para eso? Que van a escuelas de refinamiento, que se ponen maquillaje, que se hacen cirugía estética, que van a lugares donde les hablan cómo tienes que hablar con personas que tienen mucho dinero, cómo te tienes que comportar, etcétera, etcétera. ¿Sabían que existen esas personas? ¿Ah? Hay para todo. Hay personas que lo buscan y lo encuentran. Y se buscan su jaulita de oro. Porque están en una jaula de oro, no hay felicidad. Tienes todo, pero ¿para qué? Para decirle a la gente, mira todo lo que tengo. ¿Y dónde está la felicidad? ¿Te das cuenta? O sea, que la búsqueda desesperada por la felicidad no es felicidad. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Y los deseos de tu corazón se van a embarcar con la palabra de Dios. Ahí donde está la verdadera felicidad. Siguiendo su precepto, su concepto, es lo que Él dice. Pero, claro, las personas que no conocen a Dios, hasta el punto que no conozcas a Dios, vas a dirigirte hacia el mundo buscando que Satanás te bendiga con lo que tiene el mundo, porque del mundo es organizado por Satanás. Es como ir a Walt Disney para disfrutarte. ¿Qué le hacen los niñitos? Ah, vamos a Walt Disney para disfrutarte. Y el papá sabe, bueno, vamos a Walt Disney, muy interesante, muy bonito, mira todo lo que han hecho, es una sacadera de billete increíble, porque eso es lo que van a hacer, te van a sacar tu billete para mantenerte ahí entretenido. Ay, mira qué bonito, y mira qué esto, y mira qué han traído. ¿Qué pasa con los circos? Que te traen personas, la mujer con la barba, el hombre de 8 pies y 9, o sea, malabarista de tal y tal cosa, la persona que habla 35 idiomas, o sea, te traen una cantidad de gente que tú no has visto y te, ¿y después qué? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Se recuerda Mae West? Eso es todo lo que hay. ¿Se recuerda que le puse la canción? Is that all there is? If that's all there is, my friend, then let's keep dancing. ¿Verdad? Vamos a seguir bailando, vamos a seguir tomando, porque eso es todo lo que hay. No encuentras la felicidad. Se te fue la vida buscándola y lo que pasa es que cuando llegas a cierta edad, ya, aún lo que buscabas con anhelo cuando eras joven, ahora ni siquiera lo quieres. Ni siquiera piensas en eso. ¿Ahora qué hago? Si ya lo que buscaba con anhelo, ¿verdad? Poner el hombre que es mujeriego, que gusta este y aquella, que tiene que probar de todo porque hay tantas y qué tal si son así, qué tal si son así. Pero llega un momento en que se acabó y ni siquiera vas a pensar en las mujeres. No te pasa por la mente, no te interesa. Hasta cierto punto llegas y ya, se acabó lo que se daba. ¿Okay? Entonces, ¿ahora qué vas a buscar? ¿Vas a emborracharte todos los días hasta que quemes el hígado? Bueno, como dicen en Venezuela, échale pichón. Quema el hígado. O sea, no hay felicidad. Que vas a comer las comidas más deliciosas, me voy a dedicar a viajar. Porque yo he pensado en esto. Yo he pensado viajar en el mundo y comer en los restaurantes más selectos del mundo, las comidas diferentes del mundo. Hay un momento que tienes gota. No puedes comer más de eso porque te hace daño. La digestión te hace reflux. O sea que es un problema. Tienes que tomar, ahora tienes que comer comidas insípidas. Porque buscaste la que sí tenía mucho sabor. Ahora terminaste con la insípida. O sea, ¿qué buscas? Los estoy llevando pues al final de la resolución de la persona que busca la vida por otro lado. ¿Okay? Los millonarios están pendientes de quién te la va a robar. Que tengo que hablar con él. Los millonarios tienen que tener una batería de abogados para hacer cosas para que no le quiten el dinero. Esas grandes instituciones que tienen instituciones sin vista a lucro, como lo tiene Warren Buffett, por ejemplo, que tiene 15 billones de dólares en esta institución, que no paga impuestos porque es una institución 503B o C, que no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque están dedicadas a erradicar el SIDA, por ejemplo. Y el 5% de todo lo que tienen va para erradicar el SIDA. Y los billones que tienen, tienen casas en todos los países del mundo, tienen aviones privados a nombre de la compañía, no pagan nada, comen todo gratis, no tienen que pagar. Pagarán 20 millones de dólares en impuestos. Pero que son 20 millones de dólares en impuestos por una persona que se gana 30 mil millones de dólares al año. Nada, es un mosquito para ellos. Pero están pendientes de eso. No duermen. Y la competencia. No, hay que, vamos a ver qué hacemos aquí. O sea, y que vienen los comunistas y ya me están timando y me van a hacer esto. Hago pacto con los comunistas para que no me quiten lo que tengo, los ayudo. Eso es lo que hacen muchos de ellos también. Tengo que jugar los dos lados de la barrera. Se convierten en unos políticos increíbles. Se la pasan toda su vida arreglando los pequeños problemas que tienen, que para ellos son muy grandes. Y a la final se mueren. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Se dan cuenta? Entonces, pobres millonarios, señoras y señores, pobres ricos. Lo que Dios te da
nadie te lo quita. Y la paz y la felicidad y la tranquilidad que usted da, nadie te la quita. Él ha diseñado todas las cosas. Ahora, créanmelo, Él te lo va a dar después de que te mueras. Si eres una persona que has estado con el Señor, cuando regreses con el Señor Jesucristo, tienes las ventajas máximas que puede tener una persona en la faz de la tierra. No hay nada como eso. Entonces, ¿por qué perder el tiempo en las cosas de este mundo? ¿No? Es una gota de agua en un balde, simplemente. Entonces, claro, me desvío un poquito para decirle a ustedes pues que buscar las cosas de este mundo sin Dios, sin conocer a Dios, es un problema. Es mejor conocer a Dios y que Él te dé todo para estés tranquilo, para que sepas lo que es el verdadero amor. Estas personas que llegan a tener mucho no saben lo que es el verdadero amor. Nunca han tenido una relación compenetrante con una mujer. No pueden. No pueden. Es lo mismo que Salomón. Ahí tienen ustedes a Salomón. ¿Podía tener Salomón una relación íntima con una mujer? No. ¿Por qué? Porque no le interesaba. Lo que quería es la belleza externa y que gritaran un poquito. ¿Okay? Y que se alborotaran un poquito. Y ya. Y si estaba con la menstruación, next. Y si tenía problemas, no, yo no quiero saber, tráeme la próxima, tráeme la que se ríe. Porque no quiero problemas. Los problemas son allá. Mira, anda a hablar con estas personas que te tengo para que te cuiden y te quiten lo que tienes, el problema que tienes. Imagínate, 1000 mujeres frustradas, porque es muy feliz, pero esa mujer estaba frustrada, como comprenderá. Ella también estaba amarrada ahí con el rey, ahora de vez en cuando, ¿te llamó al rey? No, y a mí tampoco. Cuando me toca el ticket, o sea, imagínense ustedes. O sea que nada, cuando tú tratas de hacer las cosas separado del plan de Dios, estás inventando cosas que a la final no sirven. A la final llegan a la destrucción. ¿Por qué? Porque vienen del lugar de la destrucción. Entonces, aquí lo que estamos haciendo entonces, que sí me desvié mucho para hablarles de esto, es que cuando nos habla del lugar de reunión, el lugar de reunión es nuestro corazón, y si nosotros escuchamos a Dios, entonces las cosas van a marchar de la manera correcta. Si no lo hacemos, no importa qué ventajas tengas en la vida, sabemos que no hay ventaja en la ventaja sin la ventaja que es Cristo. Si no tienes a Cristo, toda esa ventaja no sirve para nada. Lo que hacen es destruirte. Entonces, ahora estamos tratando con los profetas. Vamos a parar aquí porque se nos acabó el tiempo, pero les quiero hablar ahora de los profetas en la próxima clase, porque Dios los diseña para informarle al pueblo las decisiones que Él ha tomado para que sean implementadas en la faz de la tierra y para que la gente tenga la información que requiere para ser feliz en el sistema cósmico. Lo que se tiene que recordar es que estamos en el sistema cósmico y tú eres persona no grata en el sistema cósmico porque tú eres un creyente. ¿Me explico? O sea que todos nosotros somos personas no gratas en el sistema cósmico, pero Dios, como embajadores de Él, a nosotros nos da en la cara de Satanás lo máximo, cortesía del Todopoderoso. ¿Okay? Bueno, culminamos ahí. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las cosas que has preparado para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos para la máxima producción y la glorificación de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos.